El juez humilló a un niño en el juzgado, pero no sabía que era un abogado superdotado disfrazado. Era una tarde lluviosa en la Ciudad de México. Las calles estaban llenas de personas apresuradas bajo paraguas, mientras los charcos se acumulaban. Dentro del juzgado 10º de lo civil, la atmósfera era completamente distinta. Un silencio tenso llenaba la sala, solo interrumpido por susurros y murmullos entre abogados. El juez Jacinto Ramírez, conocido por su severidad, revisaba la agenda con gesto serio. En medio de los abogados vestidos con trajes oscuros, un joven parecía fuera de lugar. No tendría más de 17 años, su ropa era informal. Una camisa arrugada, jeans oscuros y zapatillas gastadas. Su mochila de lona estaba sobre su regazo, como si guardara algo valioso. Juan Pedro Pérez no se inmutaba ante las miradas curiosas, se mantenía erguido, con la mirada fija en el estrado. El caso era Silva contra Ramírez, una disputa legal sobre una herencia familiar. El demandante, el señor Silva, había contratado a Juan Pedro como su abogado, aunque nadie entendía por qué un joven de aspecto tan escolar sería elegido para algo tan serio. Finalmente, el juez abrió la audiencia y solicitó la presencia del abogado del demandante. El joven se levantó con paso firme y caminó hasta el estrado. Con voz clara, dijo: «Soy Juan Pedro Pérez, abogado representante del señor Silva». Un silencio llenó la sala. Los abogados intercambiaron miradas incrédulas. El juez, que había estado leyendo en silencio, levantó la vista, claramente sorprendido. «¿Eres tú el abogado?», preguntó, sin poder creerlo. «Sí, señor juez», respondió Juan Pedro sin titubear. El juez soltó una breve carcajada y luego, sarcástico, preguntó: «¿Dónde está el abogado verdadero? Esto parece un truco publicitario». Desde el fondo, el señor Silva se levantó. «No es un truco, señor juez», afirmó. «Juan Pedro Pérez es mi abogado y lo apoyo completamente». El juez, aún incrédulo, golpeó su mazo para recuperar el control. «Esto es irregular», dijo. «¿Cómo puede un joven como tú ser abogado? Esto no es una escuela de teatro». Juan Pedro, tranquilo, sacó un sobre de su mochila y se lo entregó al oficial del tribunal. «Aquí están mis credenciales», dijo. El oficial entregó los documentos al juez, quien los revisó cuidadosamente. El rostro del juez, primero incrédulo, se endureció al ver que los papeles eran legítimos. El joven estaba inscrito en el registro de abogados, había aprobado con calificaciones sobresalientes y cumplido todos los requisitos. El juez, aún escéptico, dejó los papeles sobre el estrado y, sarcástico, le preguntó a Juan Pedro: «¿Cómo lograste convertirte en abogado tan joven? ¿Jugaste videojuegos o hackeaste el sistema?». Los murmullos de risa recorrieron la sala, pero Juan Pedro no se dejó intimidar. «Con calma», respondió. «No estoy aquí para justificar mi presencia. Estoy aquí para representar a mi cliente. Si tiene dudas sobre mi preparación, estaré dispuesto a responder después. Por ahora, le pido que me permita hacer mi trabajo». El juez observó a Juan Pedro Pérez con una mezcla de sorpresa y desdén. «Muy bien», dijo, recargando sus brazos sobre el estrado. «Si estás tan seguro, te permitiré presentar tu caso, pero no esperes trato especial. Aquí todos somos juzgados por igual». Juan Pedro asintió y comenzó a preparar su exposición, sin mostrar nerviosismo ante las miradas burlonas de los demás abogados. Su mente estaba completamente centrada en defender a su cliente y demostrar su derecho a estar allí. Con calma, sacó un expediente perfectamente organizado y comenzó a hablar. Desde joven, Juan Pedro había demostrado un intelecto excepcional, dedicando su tiempo a estudiar derecho en lugar de distraerse con videojuegos. El juez, visiblemente escéptico, le permitió proceder. «Adelante, sorpréndenos», dijo con tono sarcástico. El abogado defensor, Luis Hernández, veterano y confiado, observaba con una sonrisa burlona. Juan Pedro empezó con una claridad sorprendente. «Mi cliente, el señor Silva, ha sido víctima de una violación de sus derechos patrimoniales debido a la mala interpretación del testamento familiar por parte del demandado, el señor Ramírez». Presentó pruebas y citó artículos del Código Civil mexicano con una facilidad que sorprendió a todos. El juez, antes despectivo, empezó a mostrar interés. Sin embargo, la defensa no tardó en intervenir. Hernández, con tono condescendiente, argumentó que un joven sin experiencia no podía manejar un caso tan complejo. Juan Pedro, sereno, respondió: «La experiencia es valiosa, pero no garantiza la justicia. Aquí estamos para analizar hechos y aplicar la ley». Su respuesta generó murmullos en la sala, y algunos comenzaron a verlo con más respeto. A pesar de los constantes comentarios y risas desde las bancas, Juan Pedro no se dejó intimidar.
Recordó las noches de estudio y el consejo de su madre. Las voces que valen son las que construyen, no las que destruyen. Con esa mentalidad, continuó con su presentación, demostrando una madurez y conocimiento que sorprendió a todos. El juez, aunque aún escéptico, empezó a hacerle preguntas más desafiantes, buscando debilidades en su argumentación. Cuando le preguntó por qué el caso no se había resuelto antes, Juan Pedro respondió sin dudar: el señor Ramírez ha retrasado el proceso confiando en que mi cliente, sin recursos, se rendiría. Esto no solo es injusto, sino que va en contra del principio de equidad que debe proteger este tribunal. La respuesta impresionó al juez, quien ya no podía ignorar la solidez de los argumentos del joven. Al darse cuenta de que Juan Pedro estaba mejor preparado de lo que pensaban, la defensa cambió su estrategia. Luis Hernández comenzó a interrumpir constantemente, haciendo preguntas para desestabilizar a Juan Pedro. ¿Cómo obtuvo su licencia siendo tan joven? ¿No es eso una irregularidad?, preguntó con tono condescendiente. Juan Pedro respiró hondo y respondió con calma: obtuve mi licenciatura en Derecho a los 15 años, tras completar un programa acelerado en una universidad acreditada. Mis calificaciones fueron rigurosamente evaluadas antes de que se me permitiera presentar los exámenes necesarios. Todo está dentro de lo legal. Si no tiene más preguntas sobre el caso, prefiero que sigamos adelante. El juez Ramírez golpeó su mazo con fuerza. Señor Herrera, manténgase dentro de los límites del caso. El señor López ha demostrado su derecho de estar aquí. Con ese respaldo, Juan Pedro continuó su exposición, y poco a poco, más personas en la sala comenzaron a prestarle atención. Aquellos que inicialmente lo subestimaron empezaron a verlo como un abogado legítimo, decidido a luchar por su cliente a pesar de los obstáculos. A pesar de las interrupciones de la defensa y los murmullos burlones, Juan Pedro se mantuvo firme. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Había logrado captar la atención, pero aún debía convencer con hechos sólidos. Inició una sección meticulosa de su exposición, abriendo su expediente con calma y detallando las irregularidades en la interpretación del testamento. El testamento utiliza términos específicos que no dejan lugar a interpretación, dijo, proyectando un documento en la pantalla. La palabra legar, usada en el segundo párrafo, deja claro que la propiedad debía ir al señor Silva. Sin embargo, el demandado ha manipulado esta interpretación para su beneficio. Luego presentó un testimonio escrito de un testigo que estuvo presente cuando se leyó el testamento y la declaración de un amigo cercano del testador, que confirmaba la intención del fallecido. El juez Ramírez, ahora más interesado, revisaba los documentos entregados por Juan Pedro. Incluso Luis Hernández, que había mantenido una actitud condescendiente, comenzaba a mostrar signos de incomodidad. Era evidente que no esperaba que el joven estuviera tan preparado. Luis Hernández, viendo que perdía terreno, se levantó para atacar a Juan Carlos. Con todo respeto, señor juez, comenzó, aunque reconozco el esfuerzo del joven abogado, este caso requiere una comprensión más profunda del derecho civil. La ley es compleja y no puede resolverse con pruebas superficiales. Intentó desviar la atención hacia tecnicismos legales para sembrar dudas sobre la capacidad de Juan Carlos. Juan Carlos, tranquilo, esperó a que terminara antes de responder. La experiencia es importante, pero no sustituye un análisis riguroso. Las pruebas que presenté son claras y están respaldadas por documentos y testimonios. Si la defensa tiene algo en contra, estaré dispuesto a revisarlo. Su respuesta generó murmullos en la sala, y muchos comenzaron a ver al joven con más respeto. El juez, tras escuchar ambos lados, pidió un receso para revisar las pruebas. Durante ese tiempo, Juan Carlos se preparó mentalmente para los próximos pasos. Sabía que este caso afectaba tanto a su cliente como a su reputación. Cuando la audiencia se reanudó, el juez le hizo una pregunta difícil: si la intención del testador era tan clara, ¿por qué el señor Silva no actuó antes? Juan Carlos respondió con seguridad: mi cliente confiaba en que el señor Ramírez respetaría los deseos del testador. Al ver irregularidades, no tuvo más opción que venir a este tribunal. El juez asintió y pidió a la defensa que presentara pruebas contrarias. Luis Hernández, incómodo, intentó argumentar sobre la redacción del testamento, pero su razonamiento no pudo competir con las pruebas sólidas de Juan Carlos. A medida que avanzaba el juicio, la sala comenzó a respetar a Juan Carlos. Incluso el juez mostró signos de admiración por su madurez y habilidades. Cuando llegó el momento de su discurso final, Juan Carlos se dirigió a la sala con elocuencia. Este caso no trata solo sobre una propiedad, sino sobre justicia. Mi cliente confió en el sistema legal y hoy estamos aquí para asegurarnos de que esa confianza no sea traicionada. Lo que importa son los hechos y la verdad, y mi cliente merece lo que legítimamente le pertenece.
Su discurso dejó un silencio absoluto. Incluso Luis Hernández parecía impactado por su sinceridad. Al día siguiente, el ambiente en el juzgado estaba cargado de expectación. El caso, que comenzó como algo rutinario, ahora era el centro de atención. Juan Carlos, con su mochila de lona y su calma habitual, entró al tribunal, ignorando las miradas curiosas. El juez Ramírez, menos impaciente, había reflexionado sobre el caso durante la noche. Cuando comenzó la sesión, el juez anunció que estaba listo para emitir su fallo, pero permitió que los abogados presentaran sus conclusiones. Luis Hernández, como era de esperar, intentó desacreditar las pruebas de Juan Carlos, pero su argumentación carecía de la fuerza emocional que el joven abogado había mostrado. Cuando Juan Carlos presentó sus conclusiones, su voz tranquila resonó con determinación. Este caso no trata solo de leyes y tecnicismos, sino de personas y justicia. Hemos demostrado que mi cliente tiene derecho a la propiedad disputada, y más allá de los documentos, este caso refleja por qué el sistema judicial existe para proteger a los vulnerables. Miró a la sala, incluida la audiencia que inicialmente se burlaba de él. Muchos cuestionaron mi capacidad por mi edad, pero hoy no se trata de mí, concluyó. Se trata de demostrar que la verdad y la justicia no dependen de quien las defienda, sino de los hechos. Y los hechos están de nuestro lado, concluyó Juan Carlos, dejando la sala en un silencio absoluto. Incluso Luis Hernández parecía impresionado por la elocuencia del joven abogado. El juez Ramírez, tras un largo silencio, finalmente anunció el fallo. Este tribunal falla a favor del señor Silva y ordena la transferencia inmediata de la propiedad. La sala estalló en murmullos de sorpresa y aprobación. Juan Carlos, aliviado, mantuvo la compostura y se abrazó a su cliente, el señor Silva, quien con lágrimas en los ojos le agradeció: no solo ganaste el caso, sino que me devolviste la esperanza en la justicia. Sin embargo, el momento más significativo llegó cuando el juez Ramírez se dirigió directamente a Juan Carlos. Señor López, debo admitir que tenía serias dudas sobre su capacidad, pero hoy me ha demostrado que el talento y el conocimiento no tienen edad. Gracias por recordarnos por qué hacemos este trabajo. Este reconocimiento fue seguido por un aplauso espontáneo de varios presentes, incluidos otros abogados que ahora respetaban al joven. Tras el juicio, Juan Carlos se convirtió en el centro de atención. Abogados que antes lo ignoraban ahora lo felicitaban y pedían consejo. Luis Hernández, aunque derrotado, se acercó a él y le dijo: debo admitir que subestimé tu capacidad. Es una lección que no olvidaré. Juan Carlos agradeció humildemente, pero su verdadero triunfo no era ganar el caso ni recibir elogios, sino haber demostrado que el esfuerzo y la pasión podían superar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México, reflexionó sobre todo lo ocurrido. Recordó las palabras de su madre: nunca dejes que otros definan quién eres o lo que puedes lograr. Sabía que su camino apenas comenzaba, pero su propósito era claro: usar su talento para buscar justicia y proteger a quienes no podían hacerlo por sí mismos. Después de su victoria en el caso Silva contra Ramírez, Juan Pedro Pérez se convirtió en un tema recurrente en los círculos legales de la Ciudad de México. Su historia empezó a circular por los medios, y aunque él evitaba la atención, pronto se convirtió en un símbolo de perseverancia. Durante varias entrevistas, le preguntaron qué lo motivó a convertirse en abogado a tan temprana edad. Mi madre siempre me enseñó que el conocimiento es la herramienta más poderosa. Vi muchas injusticias y supe que quería ser parte de la solución, respondió humildemente. Su entrevista se viralizó, y aunque muchos lo veían como una inspiración, él mantenía los pies en la tierra. Su único objetivo era seguir trabajando duro y ayudar a quienes lo necesitaban. Unos días después, recibió una invitación inesperada. El juez Ramírez quería hablar con él en privado. Intrigado, Juan Carlos aceptó la invitación del juez Ramírez para hablar en su despacho. Cuando entró, el juez, con una sonrisa cálida, le dijo: no todos los días alguien me sorprende como tú lo hiciste. Confieso que al principio dudé de ti. Tu edad y apariencia me hicieron subestimarte, por eso quiero pedirte una disculpa. Juan Carlos, sorprendido, respondió: no tiene que disculparse, señor juez. Agradezco la oportunidad de demostrar mis capacidades. El juez asintió, impresionado por su madurez, y agregó: lo que hiciste no solo cambió la percepción de los demás, sino también la mía. Me recordaste algo importante. La justicia no depende de quien la defienda, sino de la verdad y la dedicación con la que se busca. Esa conversación dejó una profunda marca en Juan Carlos. Saber que alguien tan experimentado como el juez Ramírez había aprendido algo de él reforzó su compromiso con su profesión. Su historia llegó a muchos jóvenes en todo el país, especialmente aquellos con obstáculos económicos o sociales.
Algunos empezaron a escribirle, agradeciéndole por ser una fuente de inspiración. Una joven de Puebla le escribió: «Gracias, Juan Carlos, por demostrar que la edad y las dificultades no son barreras cuando se tiene determinación. Ahora estoy más segura de que quiero estudiar Derecho». Juan Carlos respondió personalmente a cada mensaje, alentando a los jóvenes a no rendirse y a buscar siempre oportunidades para aprender. Decidido a apoyar a quienes enfrentaban barreras, Juan Carlos fundó un programa de mentoría llamado Voces por la Justicia. Con la ayuda de abogados que conoció en el tribunal, ofrecieron talleres gratuitos, recursos y mentoría personalizada para jóvenes interesados en el derecho. Durante una de las sesiones, les dijo: «Sé lo que es enfrentar dudas y prejuicios, pero quiero que sepan que tienen lo necesario para alcanzar sus metas. La clave es nunca dejar de aprender y creer en ustedes mismos». Aunque el éxito de Juan Carlos crecía, nunca olvidó el apoyo de su madre. Después de un día de trabajo en el programa de mentoría, regresó a casa con un ramo de flores y una copia del fallo del caso Silva contra Ramírez. «Esto es para ti, mamá», le dijo. «Nada de esto habría sido posible sin ti». Su madre, con lágrimas en los ojos, lo abrazó, orgullosa no solo de sus logros, sino de la persona en la que se había convertido. Con el tiempo, Juan Carlos se consolidó como uno de los abogados más respetados de la Ciudad de México, no solo por su habilidad en el tribunal, sino por su capacidad de inspirar a otros. Para él, el verdadero triunfo no era el reconocimiento profesional, sino el impacto positivo que generaba en las vidas de quienes lo rodeaban. Un día, mientras trabajaba en su oficina, recibió la visita inesperada de una joven llamada Marta, quien traía consigo una carpeta llena de documentos. Marta, una estudiante de Derecho de 20 años, había escuchado sobre Juan Carlos a través de las redes sociales y el programa Voces por la Justicia. Con voz nerviosa, le explicó que su familia estaba a punto de perder su casa debido a una expropiación injusta, alegando documentos falsos. «Mi padre trabajó toda su vida para construir este hogar», dijo. Juan Carlos, sintiendo una conexión inmediata con ella, aceptó tomar el caso pro bono. Durante las semanas siguientes, trabajaron juntos para demostrar que los documentos de la empresa eran fraudulentos. Al ganar el juicio, la familia de Marta pudo mantener su hogar, y Juan Carlos reafirmó su compromiso de luchar por quienes no tienen recursos para defenderse. Este caso inspiró a Juan Carlos a expandir Voces por la Justicia a nivel nacional. Con la ayuda de otros abogados y organizaciones, creó una red de mentoría y capacitación para estudiantes de derecho, brindando asesoría gratuita y la oportunidad de trabajar en casos reales. Durante la inauguración de una nueva sede en Monterrey, Juan Carlos dio un emotivo discurso. «Mi objetivo es asegurarme de que ningún joven con el deseo de hacer el bien se quede sin las herramientas para lograrlo». A medida que su influencia crecía, comenzó a recibir reconocimientos. Sin embargo, el más significativo fue uno del juez Jacinto Ramírez, quien se había retirado. Durante un evento en su honor, el juez le entregó una placa conmemorativa, diciendo: «Nunca juzgues a alguien por su edad o apariencia». Juan Carlos no solo es uno de los mejores abogados, sino una de las personas más comprometidas con la justicia. Visiblemente emocionado, Juan Carlos agradeció el reconocimiento, recordando a todos que este logro no era solo suyo, sino de aquellos que lo habían apoyado. A pesar de su éxito, nunca olvidó el papel crucial que su madre había tenido en su vida. En su memoria, fundó la biblioteca Doña Elena en su barrio, ofreciendo libros y talleres gratuitos para jóvenes. Durante la inauguración, dijo: «Mi madre me enseñó que la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar nuestras vidas». A lo largo de los años, Juan Carlos siguió trabajando como abogado y mentor, enfrentando nuevos desafíos pero siempre fiel a los principios que lo guiaron. Su historia inspiró a cientos de jóvenes, quienes lo veían no solo como un modelo a seguir, sino como un aliado. En una entrevista años después, reflexionó: «Lo importante es seguir adelante, creer en ti mismo y nunca olvidar por qué comenzaste. Para mí, la justicia no es solo una profesión, es una misión». El legado de Juan Carlos, el joven abogado que una vez fue subestimado, perduró como un faro de esperanza, demostrando que la justicia no tiene edad ni límites. Su verdadero legado no estaba en los casos que ganó, sino en las vidas que transformó y las oportunidades que creó para otros. No olvides suscribir-te para más historias inspiradoras como esta.